Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Anilu Flores. Esto es el Grupo de Metafísica Canadá y vamos a iniciar esta actividad de este estudio del universo, este estudio de la vida, donde estamos estudiando los principios universales y hoy toca a nuestros dos últimos principios, correspondencia y generación. Los principios universales, como veíamos, son leyes que se aplican en todo el universo y que son inexorables. Hemos ya visto mentalismo. Cada principio tiene un lema, una sentencia, un enunciado, y en el caso de mentalismo es todo es mente. Lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Ahí donde está tu mente, estás tú. Así es de que si un día le preguntan, ¿cuál es el enunciado de mentalismo? Ustedes dicen, todo es mente, lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Luego viene causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Vibración. El principio de vibración nos dice que todo está en movimiento, todo vibra, se mueve, es impermanente y no es estable ni tampoco es eterno. La ley de la polaridad, todo es dual, tiene sus dos polos, todo tiene dos polos, su par de opuestos, positivo y negativo, masculino y femenino. Los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan y las paradojas pueden reconciliarse. Y por último tenemos ritmo. Todo tiene ritmo, todo va y viene, nada es estable, todo es impermanente, fluye y refluye. Tiene sus periodos de avance y retroceso, asciende y desciende, se mueve como un péndulo. Y estos han sido los que hemos estudiado hasta ahorita, que son 5. Y vamos a terminar con estos dos últimos porque ellos son 7. Correspondencia y generación. Lo que corresponde, cómo corresponde en el universo. Entonces, en el caso de generación, si nosotros recordamos, este se estudia casi siempre junto a polaridad. Recordamos que polaridad es que todo es dual en el universo, todo tiene dos polos y tiene, sea que se llame positivo o negativo. Y no es que sea bueno o malo, sino que es positivo o negativo en el sentido de energía, como una pila, como catión y anión. Los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, las paradojas pueden reconciliarse. Si nosotros entendemos que todo es dual en el universo, entendemos que hay dos polos. Así pues, el principio de degeneración es más fácil de comprender y enuncia que todo tiene su principio masculino y femenino para generarse y multiplicarse. Todos ya aquí somos adultos y ya sabemos que los humanos no nos reproducimos como las abejitas que llegan y que dejan el polen y que no sé qué, ¿no? Ya todos sabemos bien cómo funciona y que se necesita un papá y una mamá. Se necesita un óvulo y un espermatozoide para que se genere una nueva vida. Lo más interesante de esta nueva vida y de todas las vidas, la animal y la humana y la vegetal, es que esos dos, esas dos células que se requieren para una nueva vida son células diferentes. Normalmente, una célula que se separa en dos y se crea una mitosis a través de los genes dentro de la célula y se genera una nueva célula. Pero en el caso de una vida, se requieren dos células completamente diferentes. En cuanto a los animalitos, la mayoría de los animalitos, pues es un masculino y un femenino.
Hay animalitos que son masculinos y se vuelven femeninos, como el caso del pez payaso, por ejemplo, que se vuelve femenino y se desarrolla su aparato reproductor femenino y entonces ya se puede desarrollar una vida. Bueno, si nosotros entendemos este principio, podemos entender que se necesitan dos energías, una positiva y una negativa, o femenino o masculino, para crear algo. Si no, si tenemos dos negativos o dos positivos, no funciona. Así no funciona. Dos hombres, por más que quieran, no pueden generar una nueva vida. Dos mujeres, por más que quieran, no pueden generar una vida. No importa cómo se perciban a sí mismos, si tienen aparato femenino, pues entre dos aparatos femeninos no pueden crear una vida. Necesitan de otra contraparte. Si no, no se puede crear. Así como lo podemos observar en la vida. Si queremos que algo funcione, por ejemplo, en un trabajo, el jefe necesita a su secretaria. El jefe viene siendo la energía masculina y la secretaria femenina. Y no es porque la secretaria sea mujer y el jefe hombre, sino es el puesto, la energía de ese puesto. Puede ser un jefe mujer y un secretario hombre y el jefe es la energía masculina y el secretario la energía femenina. Siempre se necesita una energía masculina y una energía femenina. Y en física lo aprendemos, por ejemplo, para producir luz. En un foco, en una bombilla, se requieren dos cables, positivo y negativo, que al unirse produzcan la luz. La Tierra tiene dos polos, norte y sur, temperatura, calor y frío, y así la luz, el sol, la sombra, el bien, el mal, pobreza, riqueza, sequedad, humedad, todo tiene dos polos. ¿Por qué aprendemos esto? Porque entonces las cosas que pasan en nuestra vida pasan porque hubo dos energías que hicieron que eso se manifestara. Nosotros como creadores creamos a través de nuestro pensamiento como energía masculina y nuestro sentimiento como energía femenina. Cuando las polaridades se contactan, generan. Cuando el masculino y el femenino se une, se crea un nuevo ser. Y en esto es en donde nosotros nos parecemos al creador. Ese creador, llámenle como le llamen. Dios, nosotros también lo estudiamos como el gran sol espiritual central. En otro lugar lo pueden estudiar como Ishvara, como para Brahman, etcétera. Como quieran estudiarle, siempre se necesitan dos polaridades. Si nosotros generamos, aquí nos dice Rubén, si generamos imperios económicos, emporios religiosos, movimientos artísticos, gobiernos, teorías, amores, estados de salud, apariencias personales, libros, edificios, cuadros, todo lo que existe en la vida se generó inicialmente por el pensamiento y sentimiento. Así de simple. Y como todas las leyes son una, están en esa ley del uno, en esa unicidad, ahí vamos viendo cómo se van uniendo y cómo se une con el principio de mentalismo. Y una vez que se une pensamiento y sentimiento, se empieza a vibrar en ello y ya entra el principio de vibración. Y luego el principio de polaridad nos dice, bueno, ¿de qué polo? ¿En qué polo estás creando? ¿En dónde te estás posicionando y dónde estás creando esto? Y este, y también la ley del ritmo. ¿Cuánto te polarizaste sobre ese lado, sobre ese polo? Tanto se te va a devolver o se te puede devolver. No sé si tengan preguntas hasta aquí. Cuando nosotros estamos pasando por una situación y decimos, pero ¿por qué me pasa esto?
Pero ¿por qué me salió roto? ¿Pero por qué me llegó chueco? ¿Pero por qué, Dios mío, por qué yo? ¿Por qué a mí? Habrá que revisar los principios, el principio de generación. ¿Qué generé? ¿En qué pensé? ¿Cómo, qué tanto lo energicé con mis sentimientos? ¿Cuánto tiempo estuve vibrando con eso? Y así sucesivamente. Y entonces nos damos cuenta cómo y por qué se está manifestando eso en mi vida. Nosotros somos creadores de todo lo que nos sucede. Por lo tanto, podemos modificarlo. Toda creencia es una creación. Un escultor está trabajando tiempo esculpiendo, un pintor pintando, un arquitecto haciendo una creación de un edificio, de algo. Eh, todos tenemos creaciones. ¿Y qué pasa con esa creación? Pues por ley de vibración, por ley de ritmo, no es eterna. Nosotros tenemos ese poder de, de eliminarlo, de borrarlo, no esperarnos a que la vida lo borre. Nosotros lo podemos eliminarlo. Y esa es la gran noticia, que si tú ya te diste cuenta que algo negativo está sucediendo en tu vida, ya lo observaste, ya te diste cuenta por qué existe, cómo fue que lo creaste, inconsciente seguramente, porque nadie pide nada negativo para sí conscientemente. Entonces, lo puedes borrar, lo podemos eliminar cuando querramos. Porque como nosotros lo creamos, nosotros lo podemos destruir y crear, hacer otra creación buena. Y podemos decirle, no, ya no te acepto, ya no tienes poder. Podemos ir a nuestro ser interno, a la presencia yo soy y decir, magna presencia yo soy, encárgate de esto ahora, transmútalo y manifiesta tu perfección. Y siempre decretar lo positivo. Porque cuando lo detenemos, lo paramos, lo anulamos, como quieran llamarle, se queda un vacío, se queda en stand-by. Eso se va. Y ese hueco que deja se va a volver a llenar. La pregunta es, ¿con qué energía se va a volver a llenar? Con la energía que te pase primero por la mente. Si tú no, al instante, tú no afirmas lo contrario, entonces se te va a llenar con lo primero que pase, con lo primero que pase en el celular, si está viendo el celular, con la noticia que oíste, con lo que pasa en la calle o en tu trabajo. Y si alguien pasa hablando de enfermedad, eso se te va a pegar. Si alguien pasa hablando de carencia, de inseguridad, eso va a llenar ese vacío. Por eso es tan importante después afirmar lo contrario. Si lo que está sucediendo es falta de prosperidad, hay que decretar la prosperidad. Si lo que está sucediendo es falta de inteligencia, pues decretar la inteligencia. Si no sabemos qué es, pero sabemos que no es bueno, podemos decir, decreto el bien en esta situación, la declaro y la quiero ver. Y decirle a eso, no te acepto. Hay que tener en cuenta que esos pensamientos, que eso que se manifestó, nosotros lo energizamos. Cuando se creó, necesitó energía que le dimos a través de nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra palabra, nuestros actos, y eso surgió, ¡pum!, se manifestó o se precipitó, como decimos en metafísica. ¿Ok? Ya lo estoy sufriendo, ahora me doy cuenta y digo, no te acepto, no te quiero. Yo bendigo el bien en esta situación. Ya me cansé de esto, ya no lo quiero, no lo acepto. Te quito poder, te anulo, te borro, como ustedes gusten, pero hay que quitarle todo ese poder y decretar lo positivo, lo que sí queremos y plantarse en eso. Como eso que está sucediendo negativo,
tuvo mucho tiempo que lo estuvimos energizando, no se va a querer ir a la primera, para nada. Haz de cuenta que dejaste entrar en tu casa a un vago y que lo alimentaste y le diste de comer, nunca se bañó, nunca ordenó nada, y cuando te das cuenta que tu casa apesta y está desordenada, lo quieres echar. No se va a ir tan fácil. Entonces, hay que seguir pensando eso positivo, decretando eso positivo, afirmando eso positivo. Duro y dale, duro que te pego, dale y dale, hasta que se vaya. No es como que ya lo hice una vez y shalala. No es tan fácil. Hay que darle, porque tomó su tiempo. Te gastaste tu energía en que se manifestara. Ahora vas a tener que gastar tu energía positivamente para no solamente detenerlo, que se vaya, sino que manifiestes lo contrario. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sí, tengo una consulta con respecto al tiempo en el que se indica realizar un tratamiento. He escuchado que una semana, pero no estoy segura. El tratamiento se recomienda una semana por decir un tiempo. Pero tú puedes poner el tiempo que tú gustes. No es que ya está marcado sobre la piedra y que así debe de ser. Es el tiempo que tú gustes. Se recomienda una semana porque pues es un tiempo razonable para estar trabajando mentalmente, emocionalmente, con la visualización, con la palabra, con el decreto, con todo, para que hagas tu tratamiento. Pero si tú te sientes en paz a los 3 días de estar trabajando, suéltalo a los 3 días. Tú decides. No hay una ley como tal que diga de tal fecha a tal fecha, o 20 veces, o 7 veces. Es, es un ejemplo. Es como cuando le preguntaron al Maestro Jesús y él dijo, ¿cuánto dijo? 70 veces 7, por decir un número. Y bueno, ahora pasamos al principio de correspondencia. Y el principio de correspondencia nunca hay que olvidarlo. Yo sé que todos son importantes y que todos nos recordamos, pero este principio de correspondencia es el que nos ayuda a entender muchas, muchas cosas. Su enunciado, ¿a alguien le gustaría leer el principio de correspondencia, el enunciado? ¿Quién dice Yo yo? lo puedo leer, Anilú. Dale, Miriam. Hola, ¿cómo estás? Hola. Am, Su enunciado, principio de correspondencia. Su enunciado expresa cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba, cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro, cómo es en la tierra es en el cielo y como es en el cielo es en la tierra. Todas las cosas se corresponden a alguna otra en la existencia. Gracias. Con alguna otra en la existencia. Oh, es que está tu cabecita, perdón. Ay, perdón. Ok. Está Dime, tu cabecita, no te vi. dime, Anilú. Shu, shu. Ok. Este, es que como no me veo aquí, por eso, antes sí me veía, pero ahora no me veo. Bueno, cuando dice el cielo, recuerden que son altas vibraciones. En este caso los, son los planos sutiles, lo que no vemos. Ahí donde se encuentra lo lindo, lo bueno, los maestros de sabiduría. Eso es el cielo. En este principio de correspondencia, así como es adentro es afuera, así como pensamos, así vivimos, así como es afuera es adentro. Si ustedes ven y observan a una persona y entran a su cuarto y ven que el cuarto es un desorden, así es la persona. Por más que diga no es cierto, no es cierto, no es cierto, así es. Podrá ser un genio, pero si tiene desorden en alguna parte, tendrá un desorden.
en alguna parte de su pensamiento, sea en el lado de la familia, sea en el lado del trabajo, sea en el lado amistad, sea en algún lado hay un desorden. No es que sea desordenado completamente, sino que en alguna parte dentro de sí hay desorden. Si es muy ordenado, igual así es. Una persona extremadamente ordenada es una persona cuadrada, es una persona que raramente va a aceptar cosas que en su mente están establecidas y ya no las cambia. Entonces, así como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Y eso significa también como es en el cielo, es en la tierra. ¿Sí, Franklin? Ya, doctor. Ajá. Eso tiene que ver con lo que dijo el Maestro Jesús. No hagáis tesoros en la tierra, sino en los cielos, que tiene que ver con los tesoros que hemos acumulado en el cuerpo causal. Eh, Pregunto. mm, Lo que pasa es que la frase del Maestro Jesús no me llega muy bien. Yo sé que él dijo sí, que no hagáis tesoros en el tesoros cielo, no en la hagas tierra, tesoros en la tierra, sino en el sino en los cielo. cielos. Ujú. Em, sí, él habla de tesoros, pero no habla de la ley de la correspondencia, pero utiliza la ley de la correspondencia Pero para, tiene que ver con el cuerpo causal. sí, sí tiene que ver con el Sí, cuerpo causal. ok. Bueno, este principio se cumple en todas las demás leyes, en la de polaridad, en la de mentalismo, vibración, ritmo, causa y efecto, en todas se manifiesta. Y esto hace que en el cosmos, en el reino espiritual, se manifieste también en esta tierra. Conociendo algo de abajo, podemos saber cómo son las cosas de arriba o una parte. Por ejemplo, tenemos un sistema solar y tiene correspondencia con un átomo. No es exactamente igual, solamente tiene correspondencia, se parecen. Y si nosotros quisiéramos entender algo en lo macro, podríamos entenderlo desde algo más pequeño. Viceversa, si quisiéramos entender algo en lo micro, en lo nano, por ley de correspondencia podríamos entenderlo con algo tangible, visible. Y es así como nosotros podemos entender muchas cosas y como la ley, como la ciencia ha explicado muchas cosas. Este principio de correspondencia nos ayuda mucho a la comprensión de la vida. Aquí tenemos otra imagen de un ojo y una supernova. Y tiene una correspondencia. Este principio se manifiesta en los tres grandes planos: el físico, el mental y el espiritual. Así pues, nosotros en esta vida tenemos una jerarquía, tenemos un jefe de familia, en todas las familias hay una jerarquía, en todas las empresas hay una jerarquía, en el gobierno hay jerarquías. De igual manera, en el cosmos hay jerarquías, en los cielos hay jerarquías. Solamente que en el cielo o en los planos sutiles, la jerarquía existe, pero no es como en la tierra, llena de competencia, de celos, de toda esa negatividad que nosotros en nuestra personalidad tenemos y creamos. En en los planos sutiles, todo es buena onda, todos son amigos, todos se aman. Si tú amas a un ser de sabiduría, nadie se enoja, nadie se pone celoso, todo es súper lindo. Y también, así como nosotros tenemos una influencia o sí, una influencia, pero también nos hacemos cargo de nuestros hijos hasta cierta edad, en realidad en los planos sutiles, en los planos espirituales, energéticamente también tenemos esa influencia en nuestros hijos. Es decir, que los padres
a un niño, digamos, de 5 años, ellos se ocupan totalmente en el plano físico de un niño, pues en el plano espiritual también se ocupan de toda su energía. Por eso es importante que nosotros como papás siempre estemos pensando el bien de nuestros hijos y sostenerle el concepto inmaculado. Y aun cuando sean adultos, que nosotros siempre les sostengamos ese concepto inmaculado. Es decir, para los que no han visto la charla de 7 fundamentos divinos, que nosotros siempre pensemos que ellos son capaces, que son buenos, que son inteligentes, pensarlos en bien siempre. Al pensar, si nosotros pensamos en una persona, sus cualidades o sus características, vamos a decirlo más así, si nosotros pensamos en alguna característica de alguna persona, es como si le estuviéramos aventando esa energía. Si tú piensas que una persona, sea familiar o no, es tonto, le estás aventando estupidez. Por ley de causa y efecto, se te va a devolver esa estupidez y en algunos momentos nos comportamos o hacemos eh, actos de falta de inteligencia. Como decía Forrest Gump, no, no hay gente estúpida, él es estúpido el que hace estupideces, nada más. Entonces, asimismo, si la piensas que es feo una persona, entonces le estás aventando esa fialdad y por ley de causa y efecto se te va a devolver y en algún momento no te vas a ver guapo o guapa. Y así funciona en el universo, en todo el universo. Y lo que nos compete, pues es este planeta. Así es como nos funciona a todos. Cuando nosotros entendemos estas leyes universales, podemos responder a las preguntas: ¿por qué hay gente que sufre? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay riqueza? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué otros están en salud? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Si alguien tiene gente que le odia, que le envidia, que le expresa mala voluntad, no tendría por qué enojarse con esa persona, porque si nosotros entendemos las leyes universales, veremos que esa persona expresa al exterior lo que es por dentro. Esa persona que expresa mala onda, mala vibraciones, negatividad, así tiene su mente y así tiene su corazón. Por alguna razón en su vida personal. No sabemos y no queremos saber, pero podemos entender eso y tener misericordia de esas personas. Alguien que comprende las leyes universales no puede odiar porque sabe que la persona que es así, no conocemos qué hay dentro de ella, pero sabemos que por dentro pues hay mucha mejora continua que hacer, ¿verdad? Hay mucha mejora que le haga falta. Sí, Regina. ¿Me escuchan? Sí. Hola, hola, muchas buenas noches. Yo tengo una pregunta, porque esto es muy feo de admitir, pero lo admitiré. De repente a mí, por ejemplo, me pasa que le estaba contando a Román hace poco, yo tuve mucha terapia terrenal. Y en esta terapia terrenal se hace mucho, yo diré que se le dice a las personas que tienen ciertas actitudes mentales o ya sabes, ¿no? Se denominan sus actividades mentales o whatever. Y pues yo tengo a alguien cercano al que está, por mis psicólogos, estaba diagnosticado de cierta manera. No quiero ni repetirlo porque Dios olvídalo, ya no quiero repetir esas cosas. Pero entonces estaba diagnosticado por esto. Yo pensé en algún punto, perdonen por alargarlo, pero es que tengo que darles el concepto, el contexto. Yo pensé por mucho tiempo que como era diagnosticado y era algo como científico, pues era normal decir que esa persona tenía esa diagnosis. Y yo me pregunto ahora mismo, porque es muy confuso a veces mezclar la terapia terrenal con la terapia espiritual, ¿cierto? Entonces, yo me pregunto, yo por andar aceptando eso en esa persona, le estoy,
Pero nada más me quiero preguntar, porque sé que yo es más, y lo acepto y lo digo, y yo sé que es verdad, que yo sentí ciertos de esos síntomas en mí por andar condenando a esta pobre persona. Pero mi pregunta no es ahí, porque al final del día yo quiero corregir mi error y espero que noten que lo estoy tratando de hacer. Pero mi pregunta es la siguiente, por andarlo condenando, ¿en verdad esas características se le fueron a pegar al doble a esa persona o al triple o vete a saber cuántas veces? ¿O nada más se me regresó? Estoy de acuerdo en que se me haya regresado por haber hecho errores en la vida, ¿verdad? Pero no me gustaría saber que a esa persona se le duplicaron o triplicaron por andar diciendo que sí, esa persona tiene ese diagnóstico, yo entiendo por qué, y entonces, bla, bla. Esa es Sí, mi te pregunta. entiendo. Ujú. ¿Eres Gigi? Sí, soy Gigi, ¿cómo estás? Hola. Hola, Gigi. Este, eh, mira, como vimos en mentalismo, no porque uno diga algo ya se va a cumplir así de rápido, como dice Rubén, porque si eso pasara, pues cuando dices, ay, no digas eso, que me voy a morir, caeríamos Quedas muertos. muerto. Cada que Sí, dices me muero de frío. Pum. ándale, me muero de frío, caes muerto, ¿no? Entonces, no es así tal cual. Para que eso suceda, necesita estar energizado y energizado mucho, mucho tiempo. Por eso cuando queremos algo bueno, tenemos que estar haciendo tratamientos, decretos, septarios, etcétera, para que eso se manifieste. Entonces, no es así como que, no es que ya se va a volver esa persona así, pero si mucha gente habla de lo mismo, si se conecta con otras cosas, bueno, tal vez sí, y si la otra persona lo acepta también. También está la parte de que la otra persona acepte o no lo que uno le envíe. Y eso hay que verlo para nosotros. Está que si alguien nos piensa de alguna manera negativa, si yo no lo acepto, eso no va a venir a mí. A veces cuando dicen, bueno, entonces si decreto por alguien más que se sane o que le vaya bien o algo, ¿le va a funcionar? Si la persona está abierta a eso, le va a funcionar. Todos tenemos un libre albedrío. Entonces, no te preocupes que no es como que ya lo pensaste y lo dijiste 5 veces y ya al otro ya le cayó el chahuizle, no. ¿Valdría la pena, sin embargo, cancelarlo? O sea, quitarle poder y decir que pues perdón a Diosito, al universo, lo como quieran, y cancelarlo, Sí, porque sí, y llama Violeta, ya me dediqué. Ok, llama Violeta. Cuando estás haciendo tus llama Violeta, transmutando, transmutando, lo vas transmutando. ok, ok, gracias, gracias. Sí. Diana, Perdón. Sí tengo una consulta. Por ejemplo, voy en la calle y alguien me mira mal. ¿Eso es porque eso está dentro mío o es que la persona lo tiene? No entiendo esa parte. sí, las dos cosas. Las dos cosas y te voy a explicar por qué. Cuando una persona ve mal, a lo mejor ni siquiera nos ve a nosotros, sino que está algo dentro de ella y está preocupada, enojada, yo qué sé, y voltea y anda viendo mal a todos. Si no la conoces, ¿no? Y entonces tú estás así, vas normal y la ves que te ve feo y dices, ¿y ahora por qué me ve tan horrible? Seguro ya me pensó. Y entonces salen tus arquetipos negativos que tenemos dentro y crees que te odia o que no te quiere o que te vio algo feo. No sé, ahí salen nuestros arquetipos. Entonces ahí hay las dos, de los dos lados. Sí, Zaida. Oh, perdón. No, no, dime, si quieres, Diana, terminamos tu La duda última. y... Pero si yo no pensé ni sentí nada al respecto porque me miró así. Ah, no pasa nada. O sea, yo no tendría esto adentro. No, Ah, ya, eso era mi consulta. sí, no, Gracias. de nada. Sí, Zaida. Hola, buenas tardes a todos. Anilu, una pregunta sobre la llama violeta. Eh, ya ves cuando se le viene a uno, bueno, yo, un pensamiento discordante, pues llama violeta, pero de repente tengo la necesidad de, o sea, decir, invocar a la llama violeta, aunque no esté pensando nada negativo. Esto funciona como para transmutar cualquier cosa que ni siquiera uno esté pensando. Sí, sí. Ok. La Es llama, bueno siempre violeta.
Sí, eso es bueno. El maestro dice, el maestro Saint-Germain dice que al menos 3 veces al día deberíamos de hacer un tratamiento, un decreto de llama violeta. Ok. Hagan de cuenta que la llama violeta es como un borrador, como una goma que borra un poco nuestra negatividad cada vez va borrando. Y como nosotros tenemos, decimos en México, cola que nos pisen, o sea, tenemos mucha negatividad que hemos creado desde el día de que caímos en conciencia, pues tenemos mucho que borrar. Y ahí se va borrando poco a poquito, Sí, sí. suave, suavecito, y ahí lo vamos. De hecho, los decretos, las afirmaciones deberían de hacerse cuando no tenemos ningún problema de eso. Salud, decreta salud siempre, sobre todo cuando estés saludable, porque en ese momento tienes la conciencia de la salud y la Sí, sí. haces más grande. Cuando tienes money, haz tus decretos de prosperidad, es cuando más hay que hacer. ¿Por qué? Sí, igual cuando, ay, perdón, cuando uno está bien y no lo hace, pues lo terminas perdiendo, ¿verdad? Podríamos decir, porque Sí, no, digo, se expresa lo contrario, porque no das gracias por lo que tiene uno. si no lo reconoces, sí se puede Ujú. perder, Sí, porque en eso viene una negatividad y puedes aceptar la negatividad y ya, bailó. En lo que uno cree, eso es lo que se manifiesta. sí, sí. Bien, gracias. Gracias. El estado de nuestra bolsa, de nuestra salud, de la armonía familiar, es la denuncia de cómo pensamos y sentimos interiormente. Así que no hace falta decir quiénes somos porque todo a nuestro alrededor lo grita. Y el Maestro Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, eso lo sabemos desde siempre. Hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, eh, depende cómo habla la gente, es como es en su interior. Pero lo importante no es andar viendo cómo anda la gente, sino cómo andamos nosotros. Cómo hablo, qué digo. A veces no nos conocemos porque no nos observamos. Y muchas veces está la pregunta de qué rayo soy, cuál será mi concepto inmaculado, cuál será esto mío, cuál será esto mi otro. Y la única manera de saberlo es observándose, conociéndose. Conociendo, nosotros aprendemos a contactar, a manifestar ese ser interior que es toda perfección, pero quien lo contacta es el mental inferior. Y ese mental inferior es la personalidad. Y si nosotros no tenemos ese contacto, que tenemos ese choque, tenemos dudas, es porque algo hay en esa personalidad que no me deja. Tendría yo que observar mi personalidad y decir, a ver, ¿dónde está la piedra que no me deja pasar? O el muro que no me deja pasar hacia el siguiente paso. Y recuerden que esas observaciones son sin calificaciones, sin culpa, sin nada de negativo. Es solamente para aprender. Y una vez que nos conocemos y que vemos cuál es la piedra que está delante que no me deja pasar, es fácil moverla. Hasta que no dices, ah, ya te vi. Una vez que la viste, que ya la identificaste, ya mira, uf, se va haciendo chiquita, chiquita, lo más rápido de lo que te imaginas. Así es de que, bueno, este día terminamos los principios universales. Mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, correspondencia y generación. Entonces, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos es lo que tenemos dentro. Y eso va a salir, sale con nuestras palabras, con nuestras acciones, y eso es lo que así vamos creando nuestra vida. No pasa nada lo que ya hicimos negativo, eso no es tan importante. Ya lo hice, me equivoqué, bueno,
lo transmuto y sobre todo voy trabajando para mejorarlo. No sé si tengan alguna pregunta de algún principio en especial o si todo más o menos está claro. Ahorita Gigi comentaba algo sobre la psicología. La psicología lo que hace es lo mismo que aprendemos en metafísica, pero te van llevando de la mano sesión tras sesión para que tú te des cuenta, para que tú te observes y una vez que te das cuenta, dices, ah, pues entonces ya lo trabajas, como ellos dicen, o como decimos aquí, lo transmutas. Solamente es cuestión de darse cuenta quiénes somos y volvemos a ese trabajo interno que siempre está para nosotros y para mejorarnos, para resolver las situaciones, etcétera. Cuando nosotros hemos tenido un error o algo que nos ha sucedido muy, muy, muy fuerte, la llama violeta es una herramienta que acaba con todo eso. Podría decirse que es como magia. Si uno empieza a utilizar esa liberación sobre uno mismo, sobre ese perdón hacia uno mismo, pero no un perdón de llorar, de doloso, sino ya de transmutarlo, ya de soltarlo. Sí, en ese proceso uno llora y sale todo lo que hay adentro, sí sucede, pero no es victimización. Eso, eso al final lo puedes resolver en 1 hora, en 2 horas, en un trabajo individual que cada quien podría hacer solito, en su casa solito, sin que nadie lo moleste, en cualquier lugar solito, y dedicarle un tiempo y esas situaciones se transmutan, sí o sí. Y bueno, vamos a aprender sobre esa llama violeta que es. Y no sé si tengan más preguntas o comentarios. Perdona que tengo dos preguntas. Sí, Una acerca de dale, la... pregunta, pregunta. Bueno, regresando a lo que estábamos hablando de la psicología y eso y de bla, 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 yo nada más quiero decir algo que a mí me pasó muy rápido, no es acerca de mis traumas ni nada, no se preocupen. Es que yo cuando estuve en esa terapia tuve un pequeño problema y yo debí de haberme acordado de lo que decía el maestro Emmett Fox, que dice, no te quedes en las cosas del pasado no te quedes tanto tiempo como para darte tiempo para despedirte de esas cosas. O sea, no te quedes ahí clavado. Yo la verdad me clavé y busqué muy en profundidad y fue muy doloroso y no es que fuera la víctima, pero yo quería dejar de ser la víctima y escarbé y escarbé y escarbé. Y si alguna vez se encuentran en esa situación, no escarben tanto, no Sí, escarben tanto porque te quedas atrapado. Eso me pasó y me quedé atrapada en ese sentimiento de no, de tener que seguir buscando para curarme porque yo no entendía. Y entonces yo les recomiendo mucho que se acuerden de la llama violeta. A mí se me olvidó un poquito, qué riquitito. Y pues me quedé ahí más de lo que debía. Yo eso es lo único que quiero tirar ahí al universo. A quien le sirva y a quien no, pues no. Pero bueno, ese era un comentario. Y mi pregunta acerca de la Madre Kali. Yo la verdad no recurro a ella muy seguido, pero sé que es un ser del rayo azul y de repente cuando necesito a los seres del rayo azul, yo jalo a todos, diestra y siniestra, al arcángel Miguel, que sí al ángel Conrad, que sí, ahí voy por todos, ¿no? Y de repente paso por la Madre Kali, el maestro Shiva, etcétera. Ahora, la Madre Kali, cuando dices que si no tienes nada negativo que sacar, ¿a qué te refieres? ¿Algo negativo que sacar de tu vida o algo negativo que traes tú adentro? ¿Qué significa eso? que digamos que, por ejemplo, una persona que no esté cumpliendo su plan divino de perfección, que no sé, que debió haber sido médico, pero es- trabaja en una dependencia gubernamental,
A lo mejor lo corren y no sé, que esté trabajando en otra cosa que no es lo que es, a lo mejor lo corren para que él se dé cuenta y puede buscar su plan divino, seguir lo que sí quiere. O sea, como que te mueve las cosas más radical, pero nunca va a ser malo, siempre va a ser para bueno. Ok, ok, ya. Ok, gracias. Sí, lo que pasa es que a veces podíamos decir, ay, es malo, pero no es malo, es bueno, solamente que uno no está preparado para eso. Mm. Y con respecto a lo que dices, cuando nosotros en metafísica aprendemos a observarnos, siempre es objetivo, nunca, nunca, lo primero que nada, nunca sentir culpa ni sentir nada de eso. Si uno empieza a sentir eso, se tiene uno que regresar otra vez porque no es el objetivo. Gracias por recordárnoslo a todos. Sí, Gracias por escucharme. sí, Diana. Sí, yo tengo una consulta. Por ejemplo, yo cuando voy a usar la llama violeta, invoco a la amada Santa Matista, como que me da como la seguridad de que puede tener como algún tipo de dominio sobre la llama violeta y va a ser como más efecto el decreto que yo haga. No sé si estoy haciendo bien en eso y también invoco al corazón de llama violeta para que me envuelva a mí, envuelva a mi hija y a todos mis asuntos y todo eso, pero no sé si estaré haciendo lo correcto. Buena pregunta. Sí, cada uno de nosotros en metafísica es como un buffet y uno va a corresponder, a vibrar con algún ser de luz, y ese es el que te gusta, ese agárrate de allí, porque a lo mejor fue él el que te dijo, hola, aquí Dianita, aquí estoy, yo te ayudo si quieres. Y tú vibraste con eso y dijiste, ah, sí, y ya te agarras y te sigues con ella. Y si después en el camino vas conociendo más y te van gustando, no creas que ella se va a sentir porque ella no, no para nada. Todo es lo mismo. Y sí, es mejor, quiere decir que tú ya tienes una conexión allí con ese ser. Y súper bien, al contrario, muy bien. Ay. Entonces, no sé si tengan más dudas, preguntas, opiniones, ¿no? Anilu, yo quería comentar acerca de lo que dijo Gigi Sí. y, y yo creo que, bueno, ella obviamente que está haciendo buen trabajo porque se está observando, porque está ya siendo más consciente de las cosas que pasaron en el pasado, pero también yo quiero decirle que todos somos imperfectos y a través de esa imperfección es como aprendemos. Entonces, todo lo que nosotros hicimos en el pasado, pues nos sirve con estas enseñanzas para saber lo que no tenemos que hacer. Entonces, ya una vez que tomas conciencia, bueno, ya está. Si hubiésemos tenido la conciencia que tenemos ahora, no hubiéramos hecho las cosas que hicimos. Pero ahora que pues ya se nos ha dado esa iluminación, entonces, bueno, ya podemos mirar atrás y decir, yo hice eso. O hay veces que a mí me dicen, alguien me recuerda y me dice, ¿tú te acuerdas que dijiste? Y yo digo, no, yo dije eso, qué barbaridad. Pero entonces es a través de todos estos errores que hemos cometido, pues la forma en que aprendemos. Si fuéramos perfectos, pues simplemente ya no estaríamos aquí. Y, y nada, yo creo que cuando pasan cosas así que las sentimos como muy fuertes, lo primero también es saber y aprender a perdonarnos, porque muchas veces se nos hace fácil perdonar a todos los demás, pero por alguna razón las cosas que nosotros hacemos nos cuesta mucho trabajo perdonarnos y decirnos, todo está bien, hiciste lo mejor que podías haber hecho en ese momento con la conciencia que tenías y ahorita ya, nada.
para adelante. Así es. Muchas gracias. Qué bonito. Y pues muchas gracias. Si ya no tienen más que preguntas o algo que decir, así. Bueno, pues entonces esto era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy.